Venimos del Club de los Cerveceros Caseros de Ensenada y nos acompaña el día de hoy Eduardo Carmona, coordinador de eventos, y Fernando Parra, coordinador de talleres del Club de los Cerveceros. Este día vamos a hablar de cerveza artesanal y principalmente de la cerveza casera. La cerveza es una de las bebidas fermentables más antiguas y deseadas del mundo. Les dejo a continuación con mi compañero Fernando, que nos va a estar explicando paso a paso cómo se hace una cerveza. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Esperemos que sea de mucho provecho lo que les vamos a platicar hoy. Seguramente algunos están porque están interesados en ver cómo es el proceso de hacer la cerveza desde cero y ese es el objetivo. Si podemos poner aquí la presentación detrás de mí. Muy bien. Haciendo cerveza. Antes de empezar a platicar de cómo hacer la cerveza, pues tenemos que saber qué es la cerveza. Muchos pues obviamente sabemos más o menos qué es, pero hay que ser un poco más específico y esta definición nos va a llevar a conocer desde la pura definición lo que lo compone. Entonces, es una bebida alcohólica, que ahí es donde nos dice ya algo clave que tiene que ver con la cerveza. No es destilada, a diferencia del tequila o del mezcal o del whisky, pero si es fermentada, es de sabor amargo típicamente y es carbonatada. A diferencia a lo mejor de otro tipo de bebidas alcohólicas, esta es de las bebidas que son carbonatadas, lo cual también le da una característica muy especial. Y también se obtiene mediante la fermentación de cereales en agua. Cereales, ¿a qué cereales? Ustedes conocen que el típico cereal que se utiliza para la cerveza es la cebada, pero no es una regla que tenga que ser solamente cebada. Más adelantito vamos a ver que pueden hacer la cerveza, además de cebada, de otros cereales. Eso es importante. Y obviamente el agua, que casi nunca nadie habla del agua, pero el agua es muy importante a la hora de hacer cerveza. Ahorita vamos a ver por qué. Y es el resultado de extraer azúcares de las materias primas con la misma agua y su posterior cocción. Hay una etapa de cocimiento y se le agrega el lúpulo típicamente y esa acción o ese líquido se fermenta por medio de la levadura. Entonces ya vimos ahí agua, malta, que es el cereal, lúpulo y levadura. ¿Qué se necesita para hacerla? Hay 4 aspectos principales que son los que vamos a considerar el día de hoy. El equipo que necesitan para hacerla, los ingredientes, la receta y el proceso. Vamos a irnos adentrando en cada uno de estos temas, en donde pues aquí evidentemente se ve parte de lo que es el equipo que vamos a ir conociendo y también los ingredientes. Y obviamente vamos a hacer el proceso. Vamos a hacer un poco interactivo. Desgraciadamente no tenemos las, 5 o 6 horas, a veces más, que se tarda uno en un día en hacer una cerveza, que es un dato a lo mejor interesante. ¿Cuánto tiempo se tarda uno en hacer la cerveza? El cocinarla es un día de más o menos unas 6 horas. Quítale, ponle, según si ya te preparaste desde antes, si tuviste algún problema en el camino, las cantidades. Pero así hagas poquitos litros o hagas muchos litros, más o menos ese es el tiempo que se puede uno tardar en hacer la cerveza. Esto depende mucho también del equipo, de la cantidad que vayan a hacer y es muy importante tomar en cuenta eso. Eso solamente es el día que hacen la cerveza, porque después vienen las demás etapas, ¿no? Aquí se ve un poco más de cerca lo que son algunos de los equipos que tenemos. Aquí enfrente se ven en vivo, pero aquí ya viene con más detalle. Aquí, mientras yo voy mencionando, mis compañeros pueden ir señalándolos, en donde tenemos el principal o la estrellita, que es la olla, que tiene una llave de preferencia. La olla se recomienda que sea de acero inoxidable, pero pudiera ser de aluminio, preferentemente de acero inoxidable. Y pues tiene una llave y tiene un termómetro, pero realmente puede ser una olla que no tenga ni llave ni termómetro. Se recomienda porque facilita las cosas. El tamaño, pues depende, ¿no? Puede ser de unos 10 litros,
de unos 20 litros, hay unas más grandes. Está también la bolsa, es el método que vamos a utilizar porque hay muchos métodos para hacer cerveza. Este método se llama Brew in a Bag o BIAB o cocina en una bolsa, que es muy fácil porque con una sola olla pueden hacer todo el proceso, a diferencia de cuando lo hacen por otros métodos donde utilizas 2 ollas o 3 ollas o una olla y un macerador, una hielera. Entonces este método que vamos a estar viendo hoy va a ser por medio de Brew in a Bag o una bolsa. Una cubeta fermentador, que es donde se va a poner la cerveza ya para fermentar. El airlock es el dispositivo que va a la hora de que se está fermentando. El quemador o la estufa, porque si tienen una olla pequeña y no van a hacer mucha cerveza, la pueden hacer en la estufa de su cocina. Nada más pues no hagan mucho cochinero. Si no, pueden conseguir un quemador como este tipo y hasta lo pueden hacer allá afuera de su casa, en su patio, y obviamente ocupan su minita de gas, ¿no? Entonces es importante también ese dato. Un cucharón es importante porque se empiezan a revolver los ingredientes en nuestra olla y porque también al final del proceso del hervor se utiliza para hacer remolinos y otras cuestiones. También una cubeta sencilla, siempre es bueno tener una cubeta para cuando vayamos a sacar la bolsa, como al rato vamos a ver, y poderla utilizar para agua y diferentes usos. También el hidrómetro o densímetro con su probeta. Este dispositivo es bien importante. Pueden hacer la cerveza sin él, pero resulta que sin este dispositivo pues no van a saber cuánto alcohol tiene su cerveza. Entonces este dispositivo, el hidrómetro, es lo que les dice cuánto alcohol va a tener su cerveza. Y vamos a ver en qué momento se hace eso, ¿no? Para poderlo saber. También tenemos una báscula. La báscula gramera se refiere a que sea con más detalle porque se van a pesar ingredientes en pequeñas cantidades, entonces es importante también tener una báscula. También tenemos lo que es un termómetro, porque así como la olla tiene un termómetro integrado, pues a veces no tiene. Ustedes pueden tener un termómetro, este es un termómetro que se sumerge la punta y te dice al instante, es uno digital, qué temperatura hay en nuestro líquido que estamos haciendo, ¿no? Entonces es muy importante ese termómetro para poder ir sabiendo qué va pasando. Lápiz y libreta también es bien importante. ¿Por qué? Porque si resulta que nos ponemos a hacer una cerveza y resulta que nos gustó mucho y no notamos ni qué hicimos, pues a ver, hay que reproducirla, ¿no? O al revés, si no nos gustó cómo quedó, pues ahí tenemos una bitácora de qué fue lo que pasó. Entonces hay que ir anotando todo lo que pueden ir notando. Eso es súper importante, ir anotando todo mientras van avanzando. Previamente, el preparativo, el durante y el después. ¿Por qué? Porque después lo pueden reproducir, ¿no? Jabón y sanitizante. El jabón no es un jabón cualquiera. Este que presentamos aquí es uno de los más comunes, que es el PBW, pero también si no pueden conseguirlo, pueden utilizar también alguno como OxiClean, que no esté perfumado, que es como detergente alcalino. Y este de la derecha es el Starsan, que es un sanitizante. Ahorita vamos a ver la diferencia entre lo que es limpiar con jabón y lo que es sanitizar. Ese es un ácido totalmente comestible que no afecta el sabor de la cerveza y que nos ayuda a poder elaborarla. También tenemos un enfriador. En este caso hay muchas formas de enfriar la cerveza. Este es un serpentín, pero si no tienen ni siquiera un serpentín, también pueden tomar su olla y la pueden poner en hielo, también se vale. Vamos a ver desventajas y ventajas de hacerlo, ¿no? Tenemos también molino, nuestro molino de grano. Es importante que ahorita que vayamos a empezar el proceso, pues se toma lo que es el grano, que en este caso pues es cebada y otros granos, y se muele la malta. También tenemos lo que es bueno, ya mencionamos el gas, botellas y corcholatas a la hora de estar embotellando, ya que terminamos nuestra cerveza unas semanas después de haberla hecho, para que típicamente se hace en botella, y su encorcholatadora, ¿no? Para poder poner las corcholatas. Esa es una de mano, pero hay unas encorcholatadoras de mesa y son las formas comunes de poderlo hacer. Entonces, ya que vimos el equipo para poderlo hacer, vamos a hablar ahora de los ingredientes. ¿Sí? Como ingredientes, nuestro ingrediente principal
es el agua. Lo ocupa el 95, 98% de lo que es nuestra cerveza. Y tenemos también lo que es la malta. Si ustedes utilizan grano de cebada para hacer su cerveza, no solamente el grano, así como viene, pasa por un proceso de malteado. El proceso de malteado es donde agarran el grano de cebada, lo germinan para que salga solamente como que un poquito del tallo y un poquito de la raíz, y detienen el proceso con calor y queda inflado. Entonces esa malta, lo que generó adentro cuando se germinó fue almidón, y eso es lo que queremos. Por eso cuando lo molemos se abre y ese almidón nos va a ayudar para poder obtener azúcares de él, ¿no? Eso es lo que es la malta, y la malta es lo que le da el color a la cerveza. ¿De dónde viene el color de la cerveza? De la malta. Aquí, si se fijan, hay malta de color como cafecito, que al final se transforma en ese típico color amarillo, pero también hay otras maltas. Hay maltas que son más caramelizadas, que se les aplica más calor. Hay maltas que se les aplica un tostado especial, como el grano de café, y hace que precisamente se pinte de colores más oscuros. Entonces, la gama de colores de la cerveza va desde un amarillo muy clarito, muy pálido, y va avanzando por un color cafecito, rojizo, café oscuro, hasta casi negro, como la noche, ¿no? Y todo eso depende de los tipos de granos que ustedes utilicen para hacer su cerveza. Claro que esos granos también le van a impartir aromas y sabores a su cerveza según lo que quieran lograr, ¿no? Y tenemos también lo que es el lúpulo. El lúpulo es una planta, es una flor que le da el amargor a la cerveza. La malta le da el dulzor, pero el lúpulo le da el amargor. Esta presentación del lúpulo ya está como peletizada, se llaman pellets, y esa es la forma más común de utilizarlo a la hora de hacer cerveza, pero también pueden conseguir en ciertas épocas y en ciertos lugares lúpulo natural, como viene aquí en la foto. Esas son las flores de lúpulo de forma natural que también se pueden agregar, ¿no? Pero esta tiene ciertas ventajas, ¿no? Entonces es muy importante el lúpulo. Hay diferentes tipos de lúpulos y ya nos podremos adentrar en eso. Y el cuarto ingrediente más importante es lo que es la levadura. ¿Por qué? Porque ustedes ya pusieron agua, pusieron malta, pusieron el lúpulo, y al final del proceso lo que utilizan es levadura. Si quieres vaciarle ahí un poco ahí para que se vea. La levadura es un organismo vivo del reino de los fungis, de los hongos, como quien dice. Y ese es el que se encarga de comerse las azúcares de su cerveza y convertirlo en alcohol y en CO2, ¿sí? Entonces la levadura es muy importante. Pero con estos 4 ingredientes ustedes pueden hacer muchos tipos de cervezas, muchos estilos diferentes, pero pues no sé si han escuchado por ahí que hay cervezas que tienen ciertos sabores, ciertos aromas, ciertos colores, porque resulta que la cerveza se vale ponerle más ingredientes que los comunes. Por ejemplo, tenemos esta parte que hablamos de lo que son las sales, que así como viene ahí, son diferentes compuestos, diferentes componentes que ustedes le agregan al agua, y esa agua que viene normalmente purificada, que casi no tiene minerales o sales, nosotros le podemos agregar ciertas sales y ciertos minerales a la cerveza. ¿Para qué? Para diferentes propósitos, para que fermente mejor, para que sepa más el lúpulo, si es una cerveza lupulada, para que destaque más la malta, si ese es el perfil que le quieren dar, como para que tenga también ciertas características la cerveza. Entonces, esto de las sales es algo también muy profundo, que también cuando están ya un poco más familiarizados con el proceso de hacer la cerveza se pueden meter a ese detalle y pueden mejorar mucho la cerveza. Adjuntos, como les decía hace rato, hablamos de la cebada, pero también se vale utilizar otro tipo de granos. Los adjuntos es todo aquello que ustedes le agregan que también tiene azúcar y que también se fermenta, como el maíz, como el arroz, como el centeno. También pueden utilizar ese tipo de granos, incluso le pueden agregar miel. La miel es un tipo de azúcar, entonces también es fermentable y se vale. O le pueden poner dextrosa, que también es otro tipo de azúcar, azúcar de maíz. Entonces esos son los adjuntos. Y están los aditivos. Los aditivos son estos no fermentables que le dan características. Le pueden poner canela, le pueden poner chocolate, le pueden poner café, le pueden poner fruta,
hay cerveza con pepino, con guayaba, todo tipo de frutas, con vegetales también se puede. Entonces es un mundo increíble, inmenso, de variedades de cervezas que ustedes pueden hacer solamente con los 4 ingredientes, pero ahora imagínense con estas otras variables donde ustedes pueden explorar muchos más ingredientes. Tenemos también el otro componente, el tercer componente, que es la receta. Porque resulta que, ok, ustedes ya tienen todos estos ingredientes, ya tienen su equipo, pero ¿y qué voy a hacer? Pues necesito tener una receta. Es como cualquier cocinada. Tienen su receta donde vienen qué ingredientes son, en qué momento se ponen, las cantidades, las temperaturas. Eso dice la receta. Entonces aquí hay un ejemplo sencillo de una receta. Este es un estilo, creo que es Duvel, es un estilo de Bélgica. Y aquí se ve más o menos cómo son los componentes de una receta, ¿no? Tenemos los fermentables, en donde viene cantidades, y vienen los tipos de malta. El German Pilsner, que es un tipo de malta, Candy Sugar, que es un tipo de azúcar, y vienen otro tipo de maltas alemanas. También luego dice hops son lúpulos. Y en cuanto a hops, viene también 1, 2, 3 tipos diferentes de lúpulo. Estos son lúpulos alemanes, y allá dice que son de tipo pellet, como este tipo. Y viene alfa ácidos, que es la intensidad que tiene de amargor. Viene en qué momento se va a utilizar, dice que se va a utilizar en el hervor, ahorita que veamos el proceso, y al final dice aroma en el último, ¿no? Y dice cuánto tiempo, fíjense bien en esos tiempos, dice 60 minutos, 30 minutos, 15 minutos y 0 minutos. Es una cuenta regresiva de 60 hasta 0 en el momento en que vamos a estar agregando esos lúpulos. Y al final viene qué levadura van a usar. Entonces en esta receta es una levadura de la marca White Labs, y el tipo es una Trappist Ale Yeast y su código es WLP500. Muchísimos tipos de levadura hay, entonces depende del estilo. Hay más de 100 estilos de cervezas en donde ustedes pueden buscar algún perfil que les guste. A lo mejor hay una cerveza en especial que les gusta, pueden investigar un poco cómo la hacen. Pueden buscar en internet recetas gratis también, hay muchos lugares donde los pueden encontrar. Pueden pasarle a algún cervecero que ya sepa, les puede pasar una receta. Y pueden ustedes tomarla como viene o pueden ustedes modificarla, ¿no? Entonces eso es lo interesante de poder hacer la cerveza. Entonces vamos a ver por encima los pasos que son para la elaboración de la cerveza. Tenemos lo que es la limpieza y la sanitización, lo que es la molienda, lo que es el macerado, el hervido, el enfriado, la fermentación y el envasado. Esos son los principales pasos que ustedes deben de hacer para poder obtener una cerveza. Hay una, ¿cómo se dice? No sé, es como un dicho ahí chusco de los cerveceros, que casi el 80% de hacer cerveza es limpiar, porque es aquí limpiar, limpiar y limpiar y limpiar, porque el resultado de la cerveza es que no queremos que se nos eche a perder, ¿no? Entonces es muy importante esa parte de la limpieza. Si nos vamos al detalle con la limpieza, hace rato les mostramos lo que era el jabón PW y lo que era el sanitizante. Hay una diferencia entre limpieza y sanitización. La limpieza es tomar tu olla, por ejemplo, y quitarle todo el polvo. A lo mejor la tuvieron guardada ahí una semana si está llena de polvo. Agarren un trapo, enjuáguenla con agua, primero todo lo que se le haya quedado ahí, y enseguida con agua caliente, típicamente unos 60 grados, revuelven un poco del PBW, viene ahí, o el OxiClean, viene ahí las cantidades, en una cubeta con agua. ¿Y por qué caliente? Porque se disuelve mejor y porque lo caliente también ayuda a limpiar más y quitar los sólidos. Entonces limpian todo su olla, y de preferencia limpian lo que va a tocar la cerveza también. Limpian también sus botellas, es importante, aunque eso ya es un paso después, pero es limpiar, limpiar y limpiar. Limpiar el área, limpiar la mesa, la cubeta donde van a fermentar, todo eso. Pero luego viene la sanitización. La sanitización es como entre la limpieza y la esterilización. La esterilización es cuando matan prácticamente todo lo que haya de cualquier organismo vivo. Pero aquí lo que hacemos es la sanitización con ese ácido, en este caso es el Starsan, y lo que hace ese ácido es que
trata de eliminar lo más que pueda de componentes orgánicos, lo suficiente para que no se contamine con otro microorganismo que le vaya a ganar a la levadura. Entonces, por eso es bien importante sanitizar. Y sobre todo sanitizar al final del día de nuestra cocinada, cuando vaya a pasar a fermentación, es bien importante sanitizar ahí también. Tenemos ahí unos ejemplos precisamente, ¿no? Después viene lo que es la molienda. Entonces aquí van a ver cómo toman un poco de lo que es, según las cantidades que decía la receta, toman la malta, pueden tener un molino como de este tipo que es pequeño, y aquí no tenemos ahorita, pero se puede usar un taladro o a veces tiene una manivela manual, y lo que se hace es moler el grano, ¿no? Hay molinos de 2 rodillos, de 3 rodillos, más grandes, más chicos. A veces, si no tienen molino y en donde compren los insumos, a veces tienen servicio de molino y les pueden entregar ya la malta molida. Pero si no, tienen que o buscar algún amigo o conseguirse su propio molino para poder moler el grano. Ese grano, una vez que esté molino, lo que no queremos es que se haga harina. Entonces tiene para regularle ahí qué tanto se abren o cierran los rodillos. Y eso hace que se muela o se abra más lo que es el grano. Solamente queremos que haga un crack, que se exponga el grano y que se alcance a ver el almidón para que cuando lo sumerjamos en el agua se haga esta infusión como un té en agua caliente para poder extraer esos azúcares que queremos y esas características. Si lo molemos de más, se hace harina y no nos va a funcionar. Esa es la parte de lo que es la molienda. Enseguida de lo que es la molienda viene lo que es el macerado. Entonces, ya que tienen su grano molido, toman su olla de cocinado. Aquí previamente, antes de echar el grano, ustedes tuvieron que calentar agua. Aquí el agua se calienta a cierta temperatura, a cierto rango. Depende del estilo que ustedes vayan a hacer de cerveza, es el rango de macerado que ustedes van a hacer. El macerado es el proceso de sumergir la malta molida al agua, en este caso con la bolsa, es muy importante. Y aquí, si se fijan, viene un rango de 64 a 70 grados. ¿Cómo sabemos a qué temperatura poner el agua? Depende de la cerveza que vayan a hacer o las características que ustedes quieran de su cerveza. Cuando ustedes maceran a 64 grados, tienen una cerveza que al final puede ser un poquito más seca, más ligera de cuerpo. Si ustedes maceran a una temperatura más alta, puede que tenga más cuerpo y que tenga un poquito más de residuos de azúcar. ¿Por qué? Porque la malta tiene ciertas enzimas que a ciertas temperaturas se extraen y hacen estas reacciones que nos hacen obtener nuestro líquido. Cuando ustedes terminan de poner su grano molido a esa temperatura, prenden la olla, llegan a esa temperatura, ponen la bolsa, le apagan al fuego porque no queremos que esté la bolsa con el quemador prendido porque luego se empieza a quemar abajo. Entonces el chiste es llegar a la temperatura que quieren, unos 66 grados por ejemplo, ponemos la bolsa, ponemos el grano y mantenemos. ¿Cuánto tiempo? Típicamente el macerado son 60 minutos. Pueden encontrarse otro tipo de documentación, pero lo típico, y más cuando están aprendiendo, la recomendación son 60 minutos de mantenerlo a esa temperatura. Cuando hace mucho calor, es más fácil como que se mantenga la temperatura, ¿no? Porque no está prendido el fuego. Pero cuando es invierno y hace más frío, se vale ponerle una chamarra, una chaqueta, una cobija o algo para que esté manteniéndose ese calor, ¿no? Y ¿cómo saben también la temperatura? Pues ahí viene lo que es el termómetro, pero si no, está el termómetro para que ustedes vayan midiendo a qué temperatura va su líquido. Lo ideal es que se mantengan esos grados durante los 60 minutos. Si no se mantienen, pueden prenderle un poquito en bajito para que suba o apagarle por si está muy arriba. Entonces ahí van regulando. Eso ya se los va a dar su práctica y van a ir conociendo su propio equipo porque cada equipo es diferente y sube y baja de temperatura más rápido. Si es de aluminio, si es de acero inoxidable, esas son variables que ustedes van a ir conociendo. Entonces, aquí estamos en el macerado. ¿Y qué es lo que sucede ahí en el macerado? Pues se extraen los azúcares y se empieza a pintar. Ese líquido que se genera se llama mosto. Entonces, digamos que ya pasaron esos 60 minutos.
Nos vamos a ir ahora al paso número 4, que es el hervido, ¿sí? ¿Qué sigue del hervido? Pues tenemos que llevar ese líquido a hervor, pero no lo podemos hacer con la bolsa allá adentro. Entonces, primero se tiene que sacar la bolsa con todo el grano que esté ahí, y ese grano no lo queremos para hablar del hervor, queremos quedarnos solamente con el líquido. Ya se extrajo lo que se tenía que extraer. Ahí ahorita pues está el agua fría, pero cuando está caliente pues se recomienda utilizar guantes porque pues está a más de 60 grados el líquido, y pueden o no, lo dejan escurriendo un rato, a lo mejor lo pueden exprimir un poquito, ya es debatible, pero ya que está su bolsa lista y escurrida, la hacen a un lado. ¿Y qué se queda ahí? Se queda lo que se le llama mosto. Para a lo mejor algunos que están en la industria del vino, también se le llama mosto a lo que es antes de que esté fermentado el vino. Y aquí también lo que es el mosto, ahí está, mira, ya tomó un color amarillento porque se extrajo características de lo que es la malta, ¿no? Si hubiéramos puesto granos oscuros y eso se vería más café o a lo mejor hasta negro, ¿no? Entonces ahí se dan una idea de para dónde va el color de la cerveza. Ese mosto es el que tienen que llevar, entonces ahora le vuelven a prender a la estufa y lo llevan a una temperatura de 100 grados para que empiece a hervir. Aquí es bien importante que le echen un ojo porque depende si está muy arriba el líquido, no se les vaya a tirar, es peligroso, entonces tienen que estar ahí cuidando las temperaturas. Y cuando vayamos a llegar al hervor, si se fijan ahí en la foto, se ve como la superficie de la olla está moviéndose, ¿no? El agua, porque es un hervor activo. Es importante que sea un hervor activo, que no esté así como quietecito. Tampoco queremos que se nos vaya a tirar, pero es importante que sea un hervor activo. El hervor también, como la maceración, es de 60 minutos. Entonces, dentro de esos 60 minutos empiezan a suceder cosas con su mosto. Obviamente se empieza a evaporar algo de líquido. En eso que se evapora se van compuestos que no queremos. Se empiezan a aglomerar las proteínas que tiene lo que es el mosto o el grano, que es esta espuma que se ve alrededor. En este momento también se hacen adiciones, se pueden hacer las primeras adiciones del lúpulo. Entonces ya utilizamos el agua, utilizamos la malta y ahorita estamos con lo que es el lúpulo. Si se fijan en la receta decía 60 minutos, 30 minutos, 5 minutos o 0 minutos. Si la receta dice que a los 60 minutos le tienen que agregar cierto lúpulo con cierta cantidad, quiere decir que se lo van a poner a principio del hervor. No a los 60 minutos cuando termina, sino al minuto 60 hacia abajo. Entonces, si dice la receta 60 minutos, en cuanto empiece a hervir, le ponen su primer lúpulo. Después, si dice 30 minutos, para eso también es importante su cronómetro, que no notamos ahí, pero con el celular pueden poner su cronómetro tanto del macerado a los 60 minutos para que le suene la alarma y ponen su alarma también para los 60 minutos de hervor. 30 minutos agregar algo, que ya pasaron los 30 minutos, pues le agrego el otro pedacito de lúpulo que me recomienda y pasan otros 30 minutos. Que en el minuto 0 o en el minuto 5, pues faltando 5 minutos para que se acabe el hervor, le puedo poner más. O cuando acabe el hervor, le apago y le pongo más lúpulo. Eso va a depender de qué tipo de receta sea, ¿no? Y el agregar el lúpulo en la cerveza es cantidades, tipos y momentos. Típicamente, cuando ustedes le agregan lúpulo al principio del hervor, le va a dar más amargor a su cerveza. Si la ponen más en medio de lo que es el hervor, como a los 30 minutos por ahí, le da sabor. Y cuando ustedes lo agregan para el final del hervor, como no va a estar mucho tiempo hirviendo ese lúpulo, le agrega aroma. Hay muchas técnicas de lupulado, no terminaríamos si nos metemos a cada una, pero hay veces que se le pone lúpulo antes de empezar el hervor, o cuando termina el hervor se esperan y se enfría un poco y le ponen ahí el lúpulo, y todavía hay técnicas de lupulado al momento después de la fermentación o en la fermentación activa, ¿no? Es muy versátil esta cuestión del lúpulo y es un tema también muy interesante como para otras pláticas. Entonces, estamos en el hervor, ya lo llevamos a 60 minutos. También ahí, si tienen algún tipo de elemento como los que vimos, los que son los aditivos o lo que son los, alguna fruta, algún vegetal. Hay algunas, por ejemplo, que llevan semilla de cilantro, que llevan té de manzanilla, que llevan clavo.
A veces eso se los ponen a los 5 minutos antes del hervor, entonces ahí es donde entra en ese momento, depende del ingrediente. Cáscara de naranja, también se puede agregar durante el hervor muchos de esos componentes. También es importante que a la hora de que termina ya su hervor, nos vamos a lo que es la parte del enfriado, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de un enfriador por serpentín. Este es de cobre, típicamente son de cobre y necesitan sanitizarse. Como tenemos el mosto hirviendo, lo ponen unos 15 minutos antes de que se acabe el hervor y lo ponen allá adentro y con eso se sanitiza lo que es el enfriador. Entonces ya lo tienen listo y esas dos puntas que están ahí, aquí no lo podemos demostrar, pero son unas mangueras que van y una manguera va hacia su llave del agua que tengan ahí en su casa y la otra punta sale para desechar lo que es el agua. Esa agua que se desecha pues va a entrar agua fría, va a dar vueltas en el serpentín, va a enfriar nuestro mosto y va a salir caliente del otro lado. Esa agua caliente, pues para que no se desperdicie, la pueden meter a una cubeta, les puede servir para limpiar más adelante, porque sí se utiliza mucha agua a la hora de estar enfriando. Si no tienen un serpentín para enfriar, pueden agarrar su olla y la tapan y la ponen en una tina con hielos. También se vale, se va a tardar más tiempo. Lo ideal es que se enfríe lo más rápido posible. Eso ayuda a que se clarifique nuestro mosto, que se precipiten los sólidos por ahí. Incluso lo que pueden hacer también antes de ponerle el hielo o empezar a pasar el agua para enfriarlo, hacen un remolino o un whirlpool. Ese remolino hace que todo se concentre y se vaya hacia abajo. ¿Qué hay flotando ahí? Pues por ejemplo todo el lúpulo que le echaron o si le echaron algún otro ingrediente, esos sólidos no los queremos pasar al fermentador, queremos que se queden abajo. Se me pasó un paso ahí que a la hora del hervor también pueden agregar algunos coagulantes como lo que es el Whirlfloc, que es una pastillita que hace que se solidifiquen algunas de las proteínas que están ahí flotando y ayuda a que su mosto también esté más clarificado. Entonces ese también lo ponen a los 10 minutos, 15 y lo dejan ahí flotando en su mosto en el hervor, ¿no? Eso ayuda bastante también a coagular los sólidos. Y aquí menciona también, bueno ya mencioné lo del remolino, y también el objetivo es llegar a un rango de temperatura para la levadura. ¿Por qué? Porque si yo agarro la levadura y se la pongo a mi mosto, así como está hirviendo o está caliente, la levadura se va a morir. La levadura necesita un ambiente ideal para poder trabajar y pues no morirse, ¿no? Cada levadura tiene ciertos rangos de temperatura que te recomiendan en el sobrecito o en el vial o en lo que consigan de levadura. Ahí tienen que leer cuál es el rango de temperaturas. Algunas van a los 10 grados que les gusta el frío para algunas cervezas lagers, algunas se van hasta los 25 grados que son algunas ales y hay unas muy especiales que pueden aguantar hasta 45 grados centígrados que son muy buenos para cuando hace mucho calor, ¿no? Entonces hay un rango de levaduras en donde ustedes esa temperatura, por eso el termómetro otra vez es importante, tienen que llegar típicamente a los 20 grados si hacen una cerveza tipo ale y ahí es donde van a vaciar su mosto ya enfriado, lo van a pasar a su fermentador. Su fermentador tiene que estar sanitizado, porque va a recibir un mosto que no queremos que se contamine. Desde el momento en el que ustedes apagan el hervor, empieza a correr más el riesgo de que su mosto se pueda contaminar. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que le gusta cualquier líquido así como calientito, es una temperatura ideal para los microorganismos, por eso tiene que estar todo bien tapadito y que todo se pase a un lugar que esté sanitizado. ¿Okay? Entonces se empieza a vaciar a nuestro fermentador, poco a poco se va llenando y digamos que vamos a estar a unos 20 grados, ¿no? Ahí pasamos ya nuestro líquido y cuando terminemos de pasar nuestro líquido, se le agrega lo que es la levadura. Normalmente hay levadura líquida, hay levadura seca. Cuando es levadura seca, pueden agregarla directamente en su mosto. Algunos también recomiendan hidratarla para que arranque, digamos. Y la levadura líquida se recomienda por lo menos unas 24 horas hacer lo que se le llama un starter,
que es tomar la levadura líquida y darle un poco de alimento para que se reproduzca, y cuando ponen esa levadura ya está prácticamente activa para poder trabajar más rápido, ¿no? Entonces hay muchos tipos de levadura. Aquí, al momento de que ustedes están enfriando y que tienen su mosto, obtienen una muestra. ¿Se acuerdan que les comentamos del hidrómetro? Entonces tienen el hidrómetro, que lo que mide es la densidad del agua. Tiene unos indicadores ahí, tiene varias escalas. Hay una escala en especial que es la que nos interesa a nosotros, en donde el 1 es del agua natural, pero cuando tiene sólidos como lúpulo, como azúcares y todo eso, flota y se eleva más, y entonces ya no es 1, es 1.010, 1.015, 1.045, depende de lo que ustedes vayan a utilizar de su receta. Eso de 1.045, 1.060 se llama gravedad inicial, y eso es bien importante que lo anoten, que lo hagan cuando su temperatura de su mosto esté ya para fermentar, que tomen esa muestra y que se fijen y lo anoten ahí, ¿no? Entonces, en su receta tiene que decir cuál es la gravedad inicial esperada que tiene que tener su mosto antes de fermentar. Eso siempre va a decir en las recetas, su gravedad inicial. Y también viene ahí la gravedad final, que al ratito la vamos a ver. Entonces, anoten ese dato y ténganlo en mente, lo que es la gravedad inicial. Después, estamos aquí, bueno, ya platicamos un poco de lo que era este paso de fermentación. Transferimos el mosto, agregamos la levadura, medimos la gravedad inicial y sellamos nuestro fermentador y le colocamos el airlock. ¿Ok? En ese momento se acabó nuestro día de cocinado. Bueno, técnicamente no, porque ahora hay que lavar todo lo que utilizamos. Pero digamos que en cuanto a hacer la cerveza, ahí ya se acabó nuestro día. ¿Y qué es lo que hacen con ese mosto que se va a fermentar? Cuando empezamos a hacer cerveza y lo vamos a hacer de forma casera y no tenemos todavía todas las condiciones idóneas para poder hacer, se vale tomar ese fermentador y ponerlo en un lugar de nuestra casa en la sombra, que esté más o menos fresco. Típicamente es un closet, algunas veces lo ponen en otra parte, y lo que se hace ahí es tenerlo en un lugar donde la temperatura no cambie, que no le dé el sol, que no se haga frío y caliente cada rato. Y aquí precisamente trajimos una cerveza terminada. Antes de que se fermente es mosto, después de que ya se fermente ya le podemos decir cerveza, porque ya se fermentó, ya tiene alcohol, y ahí se ve el airlock. ¿Qué es lo que sucede? La levadura va a empezar a comerse las azúcares que vienen ahí, y después de unas horas vamos a ver cómo empieza a burbujear el airlock. El airlock lo que hace es que tiene un poco de sanitizante ahí y tiene un mecanismo para que la levadura que se come el azúcar y genera alcohol, también genera CO2. Y el CO2 queremos que escape. Y el CO2 empieza a burbujear. Entonces es muy padre cuando hacemos nuestra primera cerveza. Bueno, ya cuando haces también 100, te emocionas cuando ves que está ya trabajando. Quiere decir que tu fermentación empezó, que ya está activa, que no se quedó estancada y que va avanzando lo que es la fermentación. Empieza a burbujear. A veces arranca más lento, más rápido, pero es todo un estudio de este proceso de la fermentación, que muchos consideran que es la parte más importante de hacer cerveza, la fermentación. Pueden tener los mejores ingredientes del mundo, el mejor equipo del mundo, pero si no tienen una buena fermentación, pues la cerveza no va a levantar. Y pueden tener ingredientes más o menos, por ahí se equivocaron algo en el proceso, pero si tienen una muy buena fermentación, les puede salvar su cerveza también, ¿no? Entonces es bien importante esa parte. Aquí, ¿qué sucedió? Aquí viajamos en el tiempo. Cuando ustedes ponen su cerveza a fermentar, típicamente son 2 semanas de fermentación, como una semana de fermentación activa y otra semana de dejarla que termine de sedimentarse y acondicionarse, y también se deshace de ciertos componentes que no queremos. La misma levadura los reabsorbe. Sin meternos en muchos detalles, pues eso es lo que nos ayuda. Entonces lo que hizo aquí mi compañera Maribel fue que después de esas 2 semanas ya no vemos actividad y tomamos
una muestra otra vez en nuestro hidrómetro, pero ¿qué diferencia hay? Aquella vez la densidad era más grande porque tenía todos estos azúcares que se iba a estar comiendo y estaba flotando el lúpulo y eso era más denso el líquido. Después de que la levadura se comió todo eso, se hace menos denso. Además el alcohol también ayuda a eso. Y nuestro hidrómetro ya no va a flotar tanto, va a flotar menos. Y también va a decir ahí 1.015, 1.010, 1.07. Y esa se llama gravedad final. Cuando ya tienen elaborando cerveza con más tiempo, lo que se recomienda es estar tomando estas muestras durante varias partes del proceso. Pero para esta cuestión, y que es la más importante, es cuando van a empezar a fermentar y cuando terminan de fermentar. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que con esos dos números que tenían de gravedad inicial y gravedad final, los pueden meter en una calculadora, y en línea hay páginas para hacerlo, y les pregunta temperaturas y les va a decir cuánto alcohol tiene su cerveza. De esa forma saben ustedes cuánto alcohol quedó su cerveza. Así como en la receta dice qué le tienen que poner, la receta dice qué color tiene que quedar su cerveza, también les dice de cuánto alcohol tiene que quedar su cerveza. Y ustedes comparan esos números. Es muy padre cuando coinciden lo que dice la receta con lo que estoy haciendo. Sí le di a la gravedad inicial y también le di a la gravedad final y me quedó exactamente del alcohol que yo lo quería. Es un buen indicador de que cuidaron sus procesos, cantidades, ingredientes, tiempos. A veces varía un poco, le falló un poquito al inicial, pero le atiné a la final, al revés, y ahí van a ir afinando ustedes esos detalles. Pero por eso es importante, porque así saben cuánto alcohol tiene su cerveza. También lo que sucede después de esas 2 semanas y que ya tienen su cerveza, pues lo que quieren ahora pues es tomársela, ¿no? Cuando ustedes hacen cerveza, no tenemos el gran equipo como para ponerlo en barril y en este tipo de recipientes especiales ya como para vender, pero tenemos lo que es el recurso de lo que es el embotellado. Ustedes pueden conseguir botellas, si no quieren comprar botellas, pueden guardar las botellas de las cervezas que normalmente consumen, que no sean twist, porque no van a servir las corcholatas en las twist. Y también se recomienda a veces que tengan este tipo de hendidura de aquí, que es de donde se agarra la encorcholatadora manual. Por eso a veces una de prensa puede ser mejor para ese aspecto. Pero tienen que tener estas botellas también lavadas y sanitizadas. Se le ponen el mismo jabón a temperatura caliente. Si quieren ahorrarse y tener sus botellas para no tenerlas que comprar, cuando se acaben una cerveza, en ese momento, pues ya es después que agarren esa disciplina, van y la enjuagan. Le enjuagan porque con cualquier cosita que quede de cerveza ahí abajo, ya se queda contaminado y se pueden generar hongos y ya ni la usen, ni la intenten usar. El chiste es estar bien enjuagadita y bien guardada contra el polvo, y si están haciendo cerveza seguido, pues las pueden estar reciclando, ¿no? Entonces cuando entreguen una cerveza a algún amigo, a ver, pásame la botella, ¿no? Porque pues me cuesta, ¿no? Entonces, aquí tenemos estas botellas. El color de la botella también es importante. Hay botellas transparentes, hay botellas verdes, pero la mayoría de la cerveza artesanal o incluso comercial viene en botellas ámbar. ¿Por qué? Porque las protege de los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta afectan a la cerveza. Entonces, mientras más se exponen, sucede esto de lo que es el azorrillamiento famoso de la cerveza. Entonces, por eso ayuda, ¿no? Entonces, lo que hacen ustedes es ponerle su cerveza adentro de la botella hasta cierto nivel, y aquí también tiene ella lo que es dextrosa. Dextrosa es azúcar de maíz y es lo que se recomienda para que ustedes puedan carbonatar su cerveza, porque resulta que esa cerveza pues no tiene gas. ¿De dónde sale el gas que va a tener mi cerveza? El día que yo voy a embotellar, puedo calentar en una olla, hay una formulita. Yo voy a embotellar 15 litros de cerveza y voy a ponerle, voy a embotellar, no sé, 40 botellas. Entonces hacen el cálculo de cuánta dextrosa con la calculadora, cuántos gramos le tienen que poner. Hierven un poco de agua, le ponen ese para que quede como un jarabito, lo agregan en su cubeta de embotellado. Lo ideal es que no se quede en esa botella de fermentación, sino que esté otra botella. Lo revuelven con el azúcar
de maíz para que se disuelva ya a temperatura ambiente. Y resulta que todavía hay levadura viva ahí, simplemente está dormida, ya trabajó, ya se llenó, pero todavía hay flotando ahí levadura. Entonces le estamos ayudando a la levadura con un poquito de alimento que es la dextrosa. Y entonces a la hora de que ustedes estén echando aquí la cerveza con un poco de dextrosa ya disuelta, la poquita levadura que hay ahí adentro, a la hora de estar poniéndole la corcholata, sucede como una segunda fermentación en pequeño. Si se acuerdan en aquella cubeta que tiene el airlock es para que se fuera el CO2, no lo queremos ahí en ese momento. Pero aquí no tiene para dónde irse el CO2, entonces come azúcar la levadura, avienta CO2, pero el CO2 como no tiene dónde escaparse, se integra a lo que es el líquido y se empieza a carbonatar nuestra cerveza. Entonces esa presión generada hace que nuestra cerveza se empiece a carbonatar. Y esto también lo tienen que tener temperatura ambiente, también donde fermenten, y típicamente también son 2 semanas. Entonces ya vimos que un día de 6 horas para hacer nuestra cerveza, o 8 horas, depende, 2 semanas para esperarnos a que fermente, y 2 semanas para esperarnos a que carbonate. Es un mes desde que hicieron su cerveza hasta que la pueden probar. Depende de muchas cosas, puede ser menos, puede ser más, pero típicamente ese es el tiempo. Entonces, pues a veces como que un mes para probar una cerveza es mucho, ¿no? Ya depende si ustedes entre cada uno de los fines de semana pueden seguir haciendo cerveza cada semana y ahí van rotando sus recetas y su forma de hacerlas, ¿no? Y ya después dicen, ¿sabes qué? No me quiero esperar tanto tiempo. No quiero esperarme 2 semanas para estar carbonatando mi cerveza con un poquito de azúcar. Pues ya se tendría que comprar un equipo especial, como un barril, como un tanque de CO2, mangueras y eso, para poder carbonatar su cerveza en 2 días, en 3 días, o hasta en 5 minutos se puede haciendo ciertas trampitas, ¿no? Pero esa es una forma de ya cuando van adquiriendo equipo más avanzado, ¿no? Entonces, esa es la parte de lo que es el proceso de realizar lo que es la cerveza. Aquí lo que quiero que se lleven también es esta parte de que mucha gente cuando empieza a hacer cerveza, su primer cerveza pues no es de mucho agrado, ¿no? Porque pues es la primera que hacemos y pues no nos sale bien. Eso no debería de importarnos. ¿Por qué? Porque lo importante es el proceso. Por eso lo que mencionamos de que lo importante es el destino. Digo, no es el destino, sino el viaje, ¿no? Ustedes síganla haciendo, tal vez si sí tuvieron suerte y les quedó muy bien su primera cerveza y lo pueden hacer, ¿no? Aquí mi compañera les va a hacer llegar unas muestras de cerveza ya terminada, es de diferentes estilos, pero para que vean que hay una satisfacción muy grande cuando ustedes tienen su botella y ya después de que pasaran las 2 semanas de carbonatada, la meten a enfriar 24 horas, la sacan del refrigerador, agarran su destapador y se escucha ese ruido tan bonito de que quedó su cerveza ya lista y preparada. Entonces, los invitamos a que se animen, a que se acerquen y que puedan hacer su primer cerveza. Y a lo mejor ya intentaron hacer alguna vez, pero a lo mejor les falta algún detallito, ¿no? Entonces, pueden acercarse para poder aprender un poquito más. Vamos a ver. Voy a pasar el micrófono a nuestra presidenta. Hola de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros somos del Club de Cerveceros Caseros de Ensenada. El club está conformado ahorita por 40 personas, somos 40 miembros, entre ellos hombres y mujeres. Tenemos varias actividades en el mes, en el año, participamos en los festivales, tenemos reuniones de conocimiento donde tenemos invitadas a personas o a gente de la industria cervecera. También tenemos colaboraciones con cervecerías como Aguamala, como Barbaján y otras tantas cervecerías. Tenemos una comunidad muy padre, muy bonita, donde entre todos nos estamos echando la mano y aprendiendo todo esto del mundo de la cerveza artesanal. Ahorita a continuación también vienen unas compañeras que también están en el club, que van a estar en la cata siguiente.
Y también tenemos abierto al público para que se puedan inscribir y sean miembros del Club de los Cerveceros Caseros si quieren seguir experimentando este mundo de la cerveza artesanal. Muchísimas gracias a todos y gracias a Fernando por ayudarnos y compartirnos todo su conocimiento. También les queremos mencionar que vamos a estar a partir de mañana en el stand D40, entrando por el Riviera, a mano derecha donde está la famosa glorieta, poquito atrasito. Vamos a estar ahí varios clubes de cerveceros caseros, el de Ensenada, el de Tijuana, creo que hasta vienen de la Ciudad de México. Entonces pasen, acérquense con nosotros ahí, podemos platicar, pueden conocer los estilos de cerveza que los mismos cerveceros han estado haciendo, probar las colaboraciones y también, si se animan, pues ahí les podemos tomar sus datos, si se animan a inscribirse y ser parte del club. Abrimos para preguntas, si quieren con toda confianza, cualquier tipo de pregunta que tengan, alguna duda que quieran que les aclaremos, algo que quieran que les platiquemos, adelante. ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Una pregunta? Ahí te van a llevar el micrófono, mira, nada más para que se escuche. Ahí está, una disculpa, es que fui al baño. Pero, ¿en qué momento usaban el serpentín? Era antes de llegar al enfriamiento, ¿no? Es justo para el enfriamiento, entonces unos 15 minutos antes de que acabe el hervor, tú vas a poner tu serpentina dentro del mosto hirviendo para que se sanitice lo que es se esterilice lo que es el serpentín. Entonces, es para la parte de enfriar, pero va en los últimos 15 minutos de terminado tu hervor, ¿no? Cuando falten unos 15 minutos, lo dejas ahí sumergido y empiezas a preparar tus llaves y tus tubos y todo eso para que cuando ya le apagues al fuego, entonces ya puedas empezar a enfriar. Porque si lo pones después, cuando ya está apagado y no está hirviendo, puede que no se sanitice tu serpentín, ¿no? Entonces por eso es importante en ese momento. Y eso es con el serpentín. Hay otros métodos de enfriado, como es el del hielo, pues es directo en hielo. O hay uno que es enfriador de placas, que no sumerges nada, sino que sale tu mosto por la llave y con una bomba pasa a través de un enfriador de placas y sale ya frío y es más rápido, nada más es un poquito más difícil de limpiar, porque el serpentín pues nada más lo sacas, pero el de placas tienes que después lavarlo, ¿no? Y hay uno que es a contraflujo, que es un serpentín, pero que va por fuera y que es también a contraflujo como el de placas, pero que no se batalla tanto limpiándolo. Entonces hay varios métodos de enfriado. Okay. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás. Aquí también. Justo en la parte de, creo que fue en el macerado que hablaban sobre que se cuida ciertas temperaturas con el objetivo también de cuidar ciertas enzimas, ¿no? Que van a trabajar y cambiar mi proceso de fermentación. ¿Hay algún ejemplo particular que se haga para ciertos estilos o bueno, en general? Sí, efectivamente, por ejemplo, cuando estás haciendo cervezas ligeras, algunas lagers o pueden ser ales de tipo ligeras que no tienen mucho cuerpo, normalmente utilizas temperaturas de macerado más bajas y cuando vas a utilizar como a lo mejor estilos como stouts o porters o ya con un poco más de alcohol y de ingredientes y quieres que tenga ese cuerpo que te da a veces el azúcar residual, lo que haces es maceras más alto. Y al macerar más alto, esas azúcares que se extraen de la malta son más complejas y la levadura no se las come por completo y por eso quedan ese cuerpo completo, porque hay ciertas azúcares que no se consumen por la levadura y te queda ese cuerpo. Hay un ingrediente por ahí que se utiliza un aditivo que es lactosa. A veces hay cervezas que son como stouts, como milk stouts, hay un estilo, y típicamente llevan lactosa. Entonces, en los ingredientes, que debe de decir que tiene lactosa, es un azúcar que no es fermentable. Entonces, es para eso, para darle cuerpo, ¿no? Pero en cuanto a temperaturas, es por eso. Depende del estilo, es qué temperatura y qué enzimas van a actuar en esa. Incluso hay unas levaduras o hay unas enzimas adicionales que si quieres que todavía que fermente todavía más tipos de azúcares, utilices levaduras especiales o enzimas especiales para que todavía quede más consumida el azúcar. Okay. Muchas gracias. Gracias. Creo que allá atrás había alguien que
Hola, buenas tardes a todos. Una disculpa, llegué tarde a la presentación, pero mi pregunta va más del lado del homebrewer, de los clubes de homebrewers. Este año regresa el HomebrewCon a Estados Unidos, lo cual nos pone muy emocionados para los que somos cerveceros caseros, y va a ser un muy buen termómetro para ver dónde está parado el segmento de cerveceros caseros a nivel mundial, yo creo. Aquí en México, ustedes en Ensenada, Monterrey, Querétaro, Tijuana son clubes bastante activos. ¿Cómo podríamos o qué podríamos hacer para lograr que se fortalezca, digamos, el gremio de los cerveceros caseros? Porque como vemos los números, digamos, ya es una especie en peligro de extinción ser cervecero casero. Sí, muy bien, muy buena pregunta. Creo que hemos visto esa tendencia, sobre todo en Estados Unidos, que creo que tiene que ver con varios factores. Uno puede ser la disponibilidad de la cerveza artesanal que ahora tenemos, es mucho mayor a la que originalmente existía, ¿no? Entonces, no había de las cervezas que queríamos probar en aquellos años y teníamos que hacerla, la cerveza, porque las opciones de cerveza eran muy limitadas y solamente eran ciertos estilos. Pero si tú querías probar alguna cerveza de algún otro país y era difícil conseguirla, pues hay que hacerla, ¿no? Entonces esos clubes creo que empezaron con ese espíritu y después fueron creciendo y se hacen como espacios ya más sociales, y claro, de ahí pueden surgir otros talentos que luego ya comercializan, ¿no? Pero más puntualmente a la pregunta, la tendencia sí va a la baja, pero creo que es importante nosotros no detenernos por esa cuestión. Tenemos que hacer eventos como estos, más atractivo lo que es pertenecer al club, estar dando talleres para que aprenda la gente, acercarnos a todas las personas interesadas. También por ahí hay otro aspecto que tiene que ver no nada más con los clubes, sino con el consumo general del alcohol, que generacionalmente también ha ido bajando, entonces uno también se tiene que adaptar. Hay otras tendencias también, como cervezas bajas en alcohol o cervezas sin alcohol, y también tampoco está peleado lo que es el cervecero casero con otro tipo de bebidas fermentadas. Entonces también hay otro tipo de bebidas como la hidromiel, también están otros ejemplos que pueden hacer como kombucha. Entonces una cosa te lleva a la otra y el mismo equipo te puede servir para hacer otro tipo de bebidas fermentadas. Entonces desde eventos, desde experimentación, desde capacitación, desde estar, ahorita que comentaste que hay clubes en diferentes lugares, también conectarnos con esos clubes y hacerlo atractivo, esa parte, ¿no? Hacer esas personas que son parte del club, que también se animen a poder cocinar y que puedan ellos también impulsar y dar a conocer esta parte, ¿no? Por ahí también es importante, bueno, se me fue ahorita la idea, ¿no? Pero creo que sí es una tendencia preocupante, pero creo que podemos hacer un gran esfuerzo para poderlo llevar. Yo creo que una de las principales también es poder dar más difusión a lo que es la cultura de la cerveza artesanal. Y yo creo que entre varios clubes, porque pueden ser no solo los caseros o los homebrewers, sino también las catadoras y cerveceras, los cerveceros ya establecidos, hacer como más comunidad en la parte de educación de la cerveza artesanal. Llegar a nuevas generaciones, pero explicándoles lo que es y que realmente es un arte, ¿no? O sea, no solo es bebidas alcohólicas y tan solo eso. Así es. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Hay otra persona? Muy buenas tardes a todos, muchas Buenas gracias tardes. por la charla. Mi pregunta va enfocada en cuanto me comentaron que era muy importante el tratamiento del agua previo al proceso, ¿no? ¿Alguna manera, digamos, para todos los que estamos en esta parte como de cerveza casera, recomendaciones de cómo mejorar nuestra agua? ¿Qué elementos pues, nos permiten tal vez mejorar la preparación o cuál sería una recomendación que nos podrían dar? Cuando vas a empezar a lo mejor a experimentar un poco con el agua, lo que se recomienda, así como por ejemplo hace rato que hablamos de la fermentación, que la tuvieras controlada, pero a veces no hay forma de cómo controlarla porque no tengo el equipo, que lo ideal es tener a lo mejor un refrigerador ahí con regulador. A la hora de lo que son las cuestiones de las sales, es conocer tu agua. ¿Qué agua vas a usar para hacer cerveza?
obviamente pues que esté purificada, pero la fuente de tu agua es importante. Entonces, si tú cerca de donde vives tienes cierto lugar donde vas y compras el agua, hablando a nivel casero, pues ya más o menos conoces y siempre haces tu cerveza con esa agua y más o menos sabes cómo te queda tu cerveza, ¿no? Pero a veces, aunque no es 100% confiable, porque no sabemos también de dónde la traen y en diferentes épocas del año puede cambiar, lo ideal es que pudieras hacerle un estudio a tu agua para saber qué sales y qué minerales tiene y el pH y estas cuestiones, ¿no? Pero no siempre se puede, aunque por ahí creo que hay un kit que se llama Azchela, azchela.com creo que se llama, es un kit que tú compras y tú con ciertos químicos puedes sacar tu estudio del agua. Si no, es como prueba y error, experimentación. Entonces, yo recomiendo que utilicen software, obviamente primero documentarse de lo básico, hay muchos videos y documentación de cómo se utilizan las sales, pero hay calculadoras donde tú le dices, quiero hacer un estilo de cerveza, una Pale Ale, por ejemplo, que está un poco enfocada a lo que es el lúpulo. Ahí se recomienda que le pongas más de un tipo de sal que de otro, o si vas a hacer una cerveza muy alcohólica, pues te recomiendo que le agregues a lo mejor un poco de zinc para que pueda fermentar mejor. Entonces, la respuesta a veces depende del estilo que vayas a hacer, es el tipo de sales que vayas a utilizar, pero pues digamos que tú dices, mira, me encontré esta información, creo que si le pongo tanto de esto y tantito de esto por aquí, me va a dar este perfil, ya sensorialmente comparas y pruebas, y a la segunda vez creo que me pasé, creo que le faltó, y digamos que vas haciendo ciertas, vas asumiendo que por ahí va tu perfil de tu agua, ¿no? Que le hace falta más ciertas cosas. Históricamente hay aguas en diferentes partes del mundo que se prestan a ciertos tipos de cerveza, aunque ahorita pues ya como encontramos agua purificada en todas partes, se puede hacer así. Algunos incluso lo que hacen es comprar agua destilada. Entonces se compran sus garrafones de agua destilada y ahí tienes cero de todo, ¿no? Y tienes como una base en blanco en donde tú ahí sí ya lo que le agregues es desde cero. Entonces eso también lo puedes hacer, pero pues no es tan fácil a lo mejor hacerlo de esa forma, ¿no? No sé si más o menos contesté ahí la pregunta. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? Pues no tengan miedo, acérquense con nosotros. El día de mañana y pasado vamos a estar ahí en el stand. Vayan a probar esta cerveza. ¿Cómo? Viernes y sábado, perdón. Sí, mañana no es. Y pues los invitamos a que sigan y que se queden a las demás pláticas. El día de mañana también continúan y muchas gracias por haber venido.